en otro episodio más de Mindset Hub. Regresamos, hace tiempo no grabábamos. Bueno, grabamos algo y no funcionó. Pero aquí en el episodio 61, en el comienzo del cuarto season. Mira que los engananas. Y hoy sí que vinimos... Brincamos al lado demócrata. Mira para allá. A mis raíces originales. Luis Dávila, la pena que uno esté con nosotros. Sí, gracias, que esté con nosotros. Bienvenido, Luis. Placer estar aquí. Un saludito al viejo que nos consiguió Luis allá en Yauco. Fue que te encontramos. Mira para allá. En Yauco tengo que buscarte. Estaba haciendo una anécdota y yo te voy a romper con eso. Que mi papá se lo estaba contando Luis, fan de tu papá, pero o sea, de la religión de Luis Dávila Colón. De siempre, de todos los libros. Y en verdad que tu papá es una institución. O sea, quiero empezar con esa pregunta. ¿Qué se siente ser el hijo de Luis Dávila Colón? Es que me lo preguntan mucho, Es que es inevitable preguntarte, Mano, obviamente lo que ustedes ven en la radio, en la televisión, no es lo que yo me crié, ¿verdad? Obviamente mi papá es un tipo bien reservado. Rara vez habla de política en la casa, créanlo o no. Siempre sale, ¿verdad? Porque es inevitable. Pero él siempre pues, le gusta bien casero, el película, nos llevaba mucho el cine cuando éramos nenes. Así es que yo creo que también el trabajo de él lo consume tanto, el día a día, que obviamente lo menos que tú quieres hacer es hablarle de tu trabajo cuando estás en la casa. Pero de cierta forma tú sigues sus pasos, por lo menos en la política. ¿Nace por él? ¿De ahí vino? Bueno, definitivamente tuvo una influencia. Perfecto. Definitivamente. Yo recuerdo mucho cuando comenzaron los celulares. Ajá. Y mi viejo pues salía, a veces iba al aire desde el celular en el carro. Y era como que, mira, tiene que bajar la radio porque si no suena la cosa, esto, lo otro. Ojeda era famoso por eso. Que Pero es inevitable que yo cogía algo, ¿verdad? Lo escuchaba y pues obviamente siempre también creciendo me interesaba mucho lo que era la política de Estados Unidos. La política aquí en Puerto Rico, todo, ¿verdad? Recuerdo mucho acompañarlo también cuando él estaba en Telemundo, que mucha gente sabe, mi papá era analista de política en Telemundo fijo, para todas las elecciones, los plebiscitos. Yo recuerdo, por ejemplo, voto 96, plebiscito del 98, estando allí detrás de las cámaras. Entonces había internet, pero los resultados literalmente llegaban a una computadorita como así, con una pantalla verde. Y era de la Comisión Estatal de Elecciones que tenían cada uno de los canales. Y yo me sentaba ahí. Cuando entraban las cosas, yo los veía. Tenían la transmisión directa de la transmisión directa. Y ahí era que ellos tenían los resultados. Porque tu terminal, básicamente. Tu papá, o sea, él podemos reconocer que es el primer gran outsider, siendo estadista. Pero también es el primero que inserta todo Puerto Rico en las noticias y lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, mucha gente se quedaba corto en lo que pasaba aquí. En lo local. Tu papá siempre nos traía esa... Y nos enfatizaba, miren para la capital, miren lo que está pasando allá. Pero obviamente siempre siendo un outsider. Obviamente tú terminas en la capital federal por un buen tiempo. Exacto. Y yo creo que al final hablaremos de que por ahí que nos vamos pronto también. Bueno, ya te pusieron hasta un apodo, tu contrincante. Eso es bueno si te ponen un apodo. Vamos con lo del apodo. Pero la pregunta que yo sabía que te iba a hacer reír es cómo un tipo tan inteligente como tú y así tan jodón como eres, porque te veo y eso, puede ser demócrata ahora mismo. Ahora mismo. Está buena. Porque yo le digo a Harry, yo no soy republicano. Yo soy un demócrata de hace 20 años atrás. Tú eres un maga también. Ya estoy hecho un maga full, pero ¿cómo tú llegas tú dices, ok, pues yo soy demócrata? O sea, porque obviamente, pues, vivimos en una isla, como estábamos hablando cuando llegaste, que pues, popular, PNP, pipiolo. Entonces, obviamente ahora, pues tenemos lo que es la alianza y el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero ¿cómo tú te empiezas a insertar fue cuando estuviste allá en Washington? ¿Cómo fue eso? Fue mucho antes. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Dependiendo de las experiencias de vida que uno tiene, ¿verdad? Es lo que forja o forma a uno por qué vía uno se va. Y cuando yo pienso en los años más fructíferos, felices de mi vida, yo pienso en los 90. La década de los 90. Claro. La década de los 90, desde un punto de vista político, habían dos cosas. Pedro Rosselló y Bill Clinton. Así es, y pues, obviamente, uno comienza a mirar así. Obviamente, yo miraba las elecciones también a nivel federal.
Luego en el 2000 pues pasa la elección de Bush y de Gore, que como saben pues eso fue un... No se sabía quién iba a ser el presidente. Habían pasado Florida, 30 días, exacto. Florida, los ballots, aquello, qué sé yo. Que de Jeb era el gobernador en ese momento. Y... Luego de eso pues pasa 9/11, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Y 8 años después, ya durante ese tiempo yo estoy ya en universidad, bachillerato, y entonces en 2008 llega Obama, que fue, independientemente de lo que usted, ¿verdad?, piense desde un punto de vista de política pública y de cómo él, ¿verdad?, presidió los Estados Unidos, fue un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural. Yo lo experimenté, yo vivía en Filadelfia y yo, en ese momento, yo era full demócrata. O sea, es que era la opción que uno sentía que tenía que serlo en una ciudad como Filadelfia. Y recuerdo, pues, trabajar en una compañía química que básicamente era bien yo era el único que básicamente demócrata allí. Los afroamericanos y los latinos éramos los demócratas. Y sí, o sea, yo me acuerdo haber ido al speech de Obama allí en Filadelfia, 35,000 personas, y decir, wow, o sea, estoy frente a alguien generacional. O sea, que puedo entenderte en ese punto. Sí. Pero quiero expandir la pregunta de Wilfredo. ¿Cuán difícil? Porque veo tus posts, eres un hombre de familia como nosotros. Cero woke. Cero woke. Y ahora mismo me encantan tus posts con los nenes tuyos jugando a pelota. En verdad me encantan. Gracias. Me encantan. O sea, ¿cuán difícil es ser demócrata hoy día? La verdad. Mira, yo lo que pasa es que lo fácil sería irme y no dar la lucha. Lo fácil sería decir, mira, yo soy demasiado distinto a esta ala radical que ha, ¿verdad?, tomado center stage, o que por lo menos es lo que ahora, ¿verdad?, se le critica al Partido Demócrata que es, y decir, pues me voy porque quizás en el lado republicano me va a ir mejor. Y no, porque es que hay unos principios que uno tiene que defender, y al mismo tiempo no voy a dejar la lucha. O sea, por ejemplo, yo no soy woke, yo no soy de extrema izquierda. Yo soy bastante centro, a veces centro derecha, y pienso que hay un espacio para eso en el Partido Demócrata. ¿Y tuviste un trasfondo de business? O sea, varios cursos. O sea, ¿cómo fue eso también? Yo estudié... Mira, yo empecé en la UPI. Vale. Mi año prepa yo lo hice en Río Piedras. Okay. Uf, difícil con estadista, ¿eh? Difícil. Eso fue en el 2003. Y me acuerdo una huelga cuando venían las justas y toda esa cosa. Sí. Rompieron cristales y yo no sé qué. Pero eventualmente yo dije, mano, honestamente, yo no estaba esforzándome lo más que, digamos, y estaba saliendo súper bien en las notas. Y decía, mano, yo necesito un reto mayor. Y entonces fui a visitar a unas amistades en Florida International University en Miami. Era una universidad pública del estado. En ese entonces pues costaba mucho menos que cualquier otra universidad, y yo con miras a eventualmente hacerme residente del estado para ver si podía coger un in-state tuition, dije, pues doy el brinco, y sin decirle nada a mi viejo ni nada. Yo no había ni cogido el SAT, mano. Yo estaba en college. O sea, ya estaba en la UPI. Claro. Y me acuerdo que cogí el SAT un sábado callado. Dije, me voy para la playa, y me fui a coger el SAT. Salí bien, y después pagué, creo que fueron $90, una cosa así, para la solicitud. Y llegó como en febrero o marzo, una cosa así. Llegué un día, él estaba un día, no me acuerdo, creo que era un domingo o algo así. Y yo llegué al cuarto con la carta y se la tiré así en la cama. Y dije, ¿qué vamos a hacer con esto? Y él la lee, ¿qué es esto? Y así es como acabo allí. Y pues nada, y tuve un trasfondo de international business. Conocí gente de distintas nacionalidades, entendí, ¿verdad? Cuando uno sale de Puerto Rico, uno también tiene una visión de mundo distinta. Y se expande. Correcto. Y pues aprendí mucho. Pero pues siempre sabía que me iba a ser abogado. Quería ser abogado. De chiquito me metía en cuanta problema de estudiantes que no eran problemas míos. Y yo me acuerdo una vez una maestra que me dijo, esto yo lo he contado un par de veces, que dijo, pero ven acá, ¿quién tú eres? ¿Su abogado? Y yo dije, bueno, pues sí. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Y eso sí me quedó. Y nada, eventualmente regresé a Puerto Rico, estudié Derecho. Y Perry Mason y A Few Good Men. Sí. No, trabajé en el Tribunal Supremo como oficial jurídico, estuve en la revista jurídica. Estuviste en McConnell también, ¿verdad? Estuve en McConnell en litigio. Excelente. Varios años allí. ¿Algún caso pues eso explica. que te acuerdas? Sí, eso explica. Eso explica porque yo te digo que gallito de pelea. Pues, mano, en ese entonces yo empecé oficial jurídico, estuve 2 años, 2011 a 2013. Yo estuve toda la campaña electoral del 2012 y yo no pude ir a nada. Porque como oficial jurídico tú eres un alter ego del juez. Y te aplican los cánones de ética judicial para propósitos de eso. Claro. De hecho, yo no podía ni votar en primaria. En ningún funcionario del tribunal puede votar en una primaria. Que eres de la rama judicial, básicamente. Exacto. Yo
vi todo eso de afuera. Ahora me llegaban casos electorales y toda la cosa, los trabajaba con los jueces, etcétera. Luego me voy de ahí y ya cuando salgo, pues ya había comenzado el cuatrienio de Alejandro García Padilla. Y nunca se me va a olvidar un caso que llevamos, varios casos que llevamos para cuestionar la constitucionalidad de la patente nacional. ¡Wow! ¡Nice! Y nunca llegó al tribunal porque a Hacienda eran casos contributivos, obviamente, y comenzaban con un lado administrativo. Claro. Hacienda nunca quiso que se perfeccionara el caso para llegar al tribunal porque sabían que probablemente iba a ser declarada inconstitucional. Y pues nada, eso fue de las primeras batallas que dimos. Tuvo un caso allá que llegó hasta el Supremo y tuvo vista oral sobre una urbanización en Dorado, que a ellos no Dorado Beach ni nada, otra que se había hecho a principios de los 2000, que ellos construyeron las calles, les daban mantenimiento, el alumbrado era de ellos, todo. Entonces había un cuestionamiento si la calle era privada o pública. Ah, mira. Eso fue la época de los portones. También, bien cercano. Sí, los portones se había dado antes. Ok, sí. Los portones se había dado los testigos de Jehová, los que primero que trajeron el punto. De hecho, el caso era contra una, no me acuerdo cuál era. Pero sí, era eso. Si la calle era considerada privada o pública, para que ustedes sepan, todas las calles en Puerto Rico son públicas. Todas. Y hay muchas urbanizaciones que tienen acceso controlado, que en su momento eran calles sin acceso controlado. Y hay unos casos de hace muchísimos años que determinaron que las calles son públicas, aunque haya acceso controlado, y tienes que dejar entrar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque el municipio les da mantenimiento a las calles, o el alumbrado, el recogido de basura, etcétera. Esta era una urbanización que todo era privado. Y el tribunal determinó en aquel entonces que para propósitos de esas calles, al ser mantenidas completamente con fondos privados y no había ningún tipo de inversión pública, eran privadas. Mira qué interesante. Y ese casito, pues nosotros lo llevamos y lo ganamos. Tremendo. Así que nada, estuve en DACO mucho tiempo, iba allí, a litigar casos. O sea, que has tenido una vida litigando. Eso explica mucho que puedas todas las tardes hacer un panel. Que vaya a esos paneles ahí. Abundante. Con Alejandro García Padilla y con Marilú. Marilú. A quien aprecio mucho. Yo los aprecio mucho. ¿No te invito al Airbnb de Seiba todavía? No. Esos soundbites que saquen de ahí son buenos. Son buenos. ¿Cómo es esa dinámica? O sea, porque obviamente estamos hablando, veo el panel. Tengo un estadista demócrata, pero bastante de centro. Tengo un exgobernador que sabemos que es demócrata y yo creo que especialmente la parte social, bien girado para la izquierda. Y tenemos a alguien totalmente de la izquierda. ¿Cómo es esa dinámica entre ustedes tres cuando hay un tema bien complicado, especialmente de la índole social, que ustedes puedan diferir? Ya yo más o menos sé cuáles son ciertos temas que son bien apasionados de mis compañeros, ¿verdad? ¿Se lo hablan antes o es lo que se llama primero? No. Bueno, siempre yo más o menos uno tantea, ¿verdad? Seguro. Hay veces que la noticia del día sabemos cuál va a ser desde bien temprano en la mañana. Otras veces rompe algo por la tarde y se cambia el schedule. Pero nosotros nos enteramos media hora antes, una hora antes de entrar al aire de qué es lo que vamos a hablar finalmente. Pero hay una cordialidad. Al fin y al cabo salen y se tienen que dar un vinito, ¿sabes? Son 100%. No es como que... Yo respeto las opiniones de mis compañeros y obviamente ellos respetan las mías. Lo importante es que podamos dialogar. Seguro. Y yo... Eso hasta que llega Leo Díaz, porque después o sea, todos podemos diferir, pero cada uno merece el espacio de poder expresarse. Muchas veces yo soy el único que tiene una visión distinta, ¿verdad? Y se siente que es como que todo el mundo contra uno. A veces me quedo con menos tiempo que otros, pero eso es parte de la dinámica. Son temas de administración, pues obviamente pues te quedas bastante solo. Sí, hay veces que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, han pasado cosas este cuatrenio que pues mano, son indefendibles y uno dice, bueno, pues... Porque ¿dónde está la persona que tiene que contestar aquí? Yo no puedo contestar por esa persona. Vamos a hablar de eso. Porque obviamente después queremos tocar mucho Estados Unidos y Wilfred tiene unas cositas bicheras por ahí, ¿verdad? No, y queremos hablar de tu tiempo cuando estabas en Prafa también. Empezamos con eso. Vamos con eso y después hablamos de lo que está pasando ahora mismo, que está... tu tiempo, o sea, tú estuviste... ¿cuánto tiempo estuviste en Prafa? Vamos a empezar por ahí. Bueno. Hablábamos ahorita que estuve litigando varios años en un bufete de Atorrey, ¿verdad? Pues ya acabando, yo te diría ese cuatrenio de Alejandro García Padilla, yo empecé a ir mucho a Washington con LULAC, que es la organización con LULAC, excelente. latina ¿verdad? De más años, más historia en los Estados Unidos. Yo empecé a ir y nos dimos cuenta
empezamos a ir porque muchos de los temas que ellos iban a cabildear al Congreso eran todos para comunidades latinas, pero mexicoamericanas, temas de inmigración. ¿Qué temas que Puerto Rico no estaba por todo eso. Seguro. Y entonces nosotros nos insertamos. Charlie Rodríguez, me acuerdo que fue uno de los que tomó unas posiciones en el board y todo allí. Se logró que se incorporaran los temas de Puerto Rico en cuanto a eso. En ese entonces estaba viendo Promesa, todos esos temas. Así que yo empiezo a ir mucho. Y... Mano, eso era como que de verdad el fuego que tenía por dentro era como quiero hacer algo federal, quiero hacer algo de Washington. Entonces comencé a involucrarme en eso. Estuve en la convención de lo que fue el Partido Demócrata o la Convención Demócrata del 2016, que eso fue una locura ahí en Filadelfia, de hecho. Me acuerdo. De Hillary, Bernie, ahí es que tú empiezas a ver los primeros... los primeros mega extrema izquierda. Yo me acuerdo de protestas. De hecho, Bernie... Hoy salió ayer... ¿Viste lo de Bernie? Bernie salió diciendo... ¿Cómo fue la jugada? ¿Cómo lo sacaron? Básicamente él dijo que la real amenaza a la democracia fue cuando él no lo dejaron correr. Bueno, básicamente. O sea, cuando no lo sacan, que él no es candidato presidencial. El corrió, lo que pasa es que en ese entonces, y eso pues, después se modificó, habían unos superdelegados. Por ejemplo, yo como presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, ya no hay superdelegados. Yo soy un superdelegado, pero técnicamente yo tengo que votar por el candidato que vota mi estado. Claro. Yo estoy comprometido, mi voto está pledged, como quien dice. Antes era unpledged. Y unpledged yo voto por el que sea. Entonces, obviamente, tú tenías, qué sé yo, 500, 600 superdelegados que eran parte de la cúpula del DNC, que estaban todos con Hillary. Entonces, cuando ponías en CNN o en Fox, en donde sea, cómo iba el tally de los delegados, ella salía súper arriba. Sí, o sea, que básicamente estaban los delegados de los estados, que era lo que la gente, el voto popular básicamente, pero tú tienes este individuo que no se ataba a eso y básicamente era una mente libre. Y pues, básicamente tú te podías sentar con él, tomarte un vinito y más o menos llevarlo donde tú lo quieres llevar. Y podías finalmente decidir lo que iba a hacer. Y ella aparecía al frente todo el tiempo y eso tiene un efecto, obviamente, porque en las elecciones a nivel de los estados, las primarias a nivel de los estados, pues se iban con ella porque era la frontrunner. Y en una primaria también que habían 2 candidatos nada más, porque era ella y él, pues él obviamente obtuvo una cantidad significativa de votos de personas que no la querían a ella. Contrario a como ha pasado las últimas 2 veces. Seguro. O la última vez, por lo menos 2020, donde había un field bien largo, bien amplio. En el Partido Republicano pasó muchas veces también. ¿Y qué pasó con RFK, Luis? ¿Cómo que pasó con RFK? Pues que él habla y dice que le hicieron la vida imposible. O sea, él fue como un tipo Bernie, pero inclusive hasta más fuerte. Creo que RFK es más libertario que otra cosa. Lo es. Sí. Y en ese sentido, pues él corrió por un carril libertario, no necesariamente demócrata. Y obviamente pasó todo lo que pasó. El presidente Biden era todavía presidente. Lo aguantaron. Tú dices que no representa, básicamente no representa. Yo pienso que tuvo un efecto grandísimo. Yo creo que benefició a Donald Trump muchísimo. Sí. Pero representaba los core values del Partido Demócrata. Yo pienso que representa un sector de la población, por supuesto. Sí. Que no necesariamente es demócrata, puede ser demócrata, puede ser republicano, puede ser agnóstico, puede ser no afiliado. Claro. Por ejemplo, todo lo que él está impulsando en cuanto a todo esto en contra de los colorantes, de su visión de cómo él, ¿verdad?, entiende que debe ser regulada la industria farmacéutica, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Hay un eco muy grande allá afuera. Mucha gente que dice, contra, tipo, hace sentido. Y Bernie Boys, que todo, o sea, Bernie Bros. Todavía, ¿sabes? Tienen ese esto. Inclusive él lo vi en una ponencia hace poco en un comité que él le dice a la congresista, pero dame crédito de que tú siempre has peleado por esto. Y ella le dice, sí, pues lo hicimos en 100 días, ¿sabes? Como que obviamente, tú sabes, pero siempre se ha criticado eso del Partido Demócrata. No sabía que habían quitado lo de los superdelegados. No sabía tampoco. ¿Cuántos votos tenía un superdelegado? 1. Lo que pasa es que habían como 500 o 600 superdelegados. Okay. Y el universo de delegados para elegir un candidato era como 1100 o 1200. Vale. Ya del saque, sin tener una primaria, ya tenía la mitad de los votos. O sea, tú puedes básicamente no correr. Voy a hasta escoger qué estado correr. Y obviamente entonces los estados, hay muchos estados que no eran winner take all, era proporcional. Qué sé yo, ella ganaba 55 a 45, ella se llevaba 55% de los delegados y él 45. Claro. Pero entonces, yendo a la parte de Prafa, o sea, estás en Prafa, obviamente en la administración de... Sí, ahí yo me voy en el 2017, cuando Ricardo Rosselló es electo gobernador. Entonces me reclutan para ir a Prafa. En ese entonces estaba Carlos Mercader. Entramos a la vez. Él entró director y yo entré de subdirector. Eso fue un año sumamente retante. Carlos ha estado sentado aquí, ¿cuántas veces con nosotros? 2.
3 veces. 3 veces y nos sentamos con él. Sí. Pues, hermano, de él aprendí muchísimo. Trabajamos un montón. Ese año fue bien duro porque fue el primer año de la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, la Junta empezó en el verano del 2016, pero técnicamente Alejandro iba saliendo, el gobierno iba saliendo. Ellos esperaron hasta ese cuatrenio para empezar entonces lo que eran los primeros planes fiscales. Full throttle. En el verano se declara la quiebra como tal, ¿verdad? El título 3, se tira todo a de la título deuda, 3, todo comienza todo el proceso con la juez Swain. Luego tenemos María en septiembre, hubo un plebiscito también en junio de ese año. Y pues, mano, después de María, pues ya ustedes saben cómo fue eso. Fue a la lata. Pregunto, en términos de temas de Washington. Yo siempre he tenido esta interrogante. O sea, nosotros tenemos un comisionado residente que elegimos, que podemos decir pues que de cierta forma es nuestro congresista somehow. Pero entonces se crea la figura de Prafa. Si me corrige si estoy mal, la figura de Prafa se crea en un punto histórico donde gobernador y comisionado residente no eran del mismo partido, ¿verdad? No. Bueno, vamos. ¿Cómo empieza la historia de Prafa? Siempre ha habido una oficina del gobernador de Puerto Rico en Washington, desde la época de Luis Muñoz Marín. De hecho, en la época de Luis Muñoz Marín, aparte del comisionado, siempre el gobernador tenía una persona allí. Excelente. De hecho, hay unas casitas que están alrededor del Capitolio que se sabe la historia del gobierno de Puerto Rico era dueño de una de esas casas. Y en el primer piso, estamos hablando de los 1950, 60, el primer piso era todo oficina, pero en el segundo piso eran dormitorios. O sea, la persona vivía en el segundo piso del edificio. Casi como una embajada ahí. Casi como una embajada. En el 1979 se crea Prafa. Con Romero Barceló. Con Romero Barceló. Y ahí se crea, el comisionado residente era del mismo partido. Y entonces ahí es que comienza la agencia como tal a operar. Cuando uno lee la ley habilitadora, dice que tú trabajas, o sea, aconsejas o colaboras tanto con el gobernador como con el comisionado residente. Para al ser una agencia del Ejecutivo de Puerto Rico, pues tu jefe último es el gobernador de Puerto Rico, que es el jefe de la rama ejecutiva. De la rama, exacto. Pero la ley habilitadora dice que hay que colaborar con o sea, en un mundo ideal, pensando que tengo el gobernador, tengo el comisionado residente, tengo Prafa, idealmente, ¿cómo debería funcionar la diferencia entre comisionado residente, qué hace, y Prafa? El comisionado residente pertenece a la rama legislativa del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? La rama legislativa de los Estados Unidos. El jefe de Prafa o la jefa de Prafa lideran una agencia del Ejecutivo de Puerto Rico. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora mismo todos los gobernadores de todos los estados tienen una oficina en D.C. Excelente. Cuando yo era director de Prafa, yo compartía mucho bajo el NGA, que es el National Governors Association, con mis pares. Mi jefe de la oficina de asuntos estatales de Iowa o de Alabama o de lo que fuera. ¿Qué pasa? Obviamente nuestra oficina, Prafa en Puerto Rico, carga con mucha más responsabilidad que esas oficinas de gobernadores. No tiene votos. Porque no tenemos una delegación completa. No tenemos representación en el Senado, no tenemos representación en el Congreso, más allá un comisionado residente que no vota. Todo pasaba por nosotros. Todas las conversaciones con el gobierno federal, todo el trabajo que había que hacer, eso mis pares tenían, por ejemplo, cuando se les trancaba algo, ellos llamaban a sus senadores o a sus congresistas. Tú no tienes ese break. De hecho, yo recuerdo una compañía que le debían dinero todavía de la época de los huracanes de María y todo eso. Y a través... O sea, eso fue como un tándem entre el congresista del estado, del distrito, el senador del estado, mi counterpart de la oficina del Prafa de ese estado, todos llamándome a la vez para bregar la deuda esa. Claro. Y yo, miren, ahí más o menos lo canalizamos y no sé ni en qué quedó, es interesante porque no mucha gente sabe en Puerto Rico esta parte. Donde mucha gente dice, oye, pero es que tenemos... Pero ¿sabes por lo he escuchado en la calle y dice, pero ¿para qué rayos tenemos Prafa? Ok, exacto. Pero la confusión debe venir porque obviamente nosotros no votamos por un vicepresidente. Cuando tú tienes un ticket aquí como presidente, vicepresidente comparado a Estados Unidos, sería gobernador, comisionado residente. Quizás alguien dice, pues son de la rama ejecutiva, pero al fin y al cabo no. Son la rama ejecutiva. Entonces Prafa sería como que dicen los representantes allá. No hay un enlace entre la agencia federal y el gobierno local. Eso es lo que hace Prafa. Prafa los pone a hablar. Pero cuando se trancaba algo en el Departamento de Energía y asuntos de energía eléctrica en Puerto Rico, pues los poníamos a hablar. Ambiental, EPA, recursos naturales, HHS, Departamento de Salud de Puerto Rico, todo lo que era PAN,
fondos del PAN, FNES, eso está bajo agricultura, y agricultura tiene 20 cosas más, pues también agricultura, Departamento de la Familia, ADCEF, Prafa tiene también los conectamos todo el tiempo. Obviamente, como acabas de explicar, todo con la complejidad de que obviamente no tienes un congresista que se trancó la cosa o yo puedo atar. Exacto. Tomas control de Prafa, son point en el cuatrienio, correcto, ¿verdad? Sí, entonces yo salgo de Prafa en el cuatrienio de Rosselló a finales del 2017, principios del 18, y comienzo a trabajar en un bufete allá en Washington, D.C. Okay. Y ahí fue que me pulí bien. ¿Y el Piper, verdad? En DLA Piper. Tremenda, dice que es tremenda escuela de Piper. Man, el grupo de Government Affairs de ellos era una mezcla de Government Affairs, nice. US Federal Law and Policy, es como se llamaba el mío. Tremendo. Porque Government Affairs era una sombrilla que incluía de todo, FDA, 20,000 cosas. Y la firma tenía también oficinas en todo el mundo, una firma global. So, yo podía estar una semana trabajando asuntos de gobierno para un cliente en Washington y al mismo tiempo estar metido en una transacción corporativa de algo que tenía que ver con Perú, Argentina y tres países más, y de nada me metían porque yo era un abogado que sabía español e inglés y podía estudiarme las leyes regulatorias de ese estado y darle un briefing. Mira, pues, qué sé yo, si era una transacción de seguros, pues así es como opera el comisionado de seguros de Perú. Wow, o sea, cogiste una clase brutal allí. Sí, no, de verdad que me pulí un montón, aprendí mucho. Sí, cuando seamos la República te puedo mandar de embajador ya. Jamás. Ojalá no lleguemos a eso. Pero sí aprendí mucho. Como asociado uno tiene que meter un montón de horas. Y también uno saber, ¿verdad? Esas lecciones de vida de pues, mano, tienes un jefe que lleva aquí, tiene, ¿sabes? Canas, a veces ya no tiene ni pelo. Y está aquí dándole duro a uno. Y uno dice, pues, vamos ¿Viajaste en esos años? ¿Tuviste la oportunidad de viajar a estos países o solamente te quedaste básicamente en Washington? Viajé mucho dentro de los Estados Unidos. Okay. Y ellos tenían un programa de desarrollo profesional bien bueno. Nos volaban, por ejemplo, yo era asociado y teníamos una clase, o sea, todos los Year Force, por decir, nos reuníamos. Nos reunía el propio bufete. O sea, nos volaban a Chicago 3 días en medio de la semana, por lo menos 1 o 2 veces al año. A veces a otras ciudades para coger talleres, seguir aprendiendo, seguir mejorando. Hice casos de inmigración pro bono también. Así que, mano, una tremenda escuelita. Entonces, nada, después eventualmente me mudo a Puerto Rico acabándose la pandemia o acabándose el 2020, vengo para acá. No quise regresar porque en ese entonces era cuando la gente se disfrazaba de astronauta para montarse en los aviones. Y yo decía, mano, si estamos todos remotos, ¿para qué voy a volver a tener mis hijos, exponerlos otra vez, qué sé yo? Vamos a tener que quedar aquí. Entonces me quedé y eventualmente empecé a trabajar para el bufete aquí, que tenía una oficina aquí. Me relocalizan y en el 2023 recibo una llamada del gobernador Pierluisi diciendo, quiero nombrarte director ejecutivo de Prafa. Y ahí, pues, y uno, la lo es que uno no dice nunca que no es un gobernador. No, jamás. Y me sentía como que de verdad no me esperaba la llamada. Pero sentí que el cúmulo de experiencias de haber estado en Prafa ya, de saber, ¿verdad?, lo que funcionó, lo que no funcionó, cómo lo hubiese hecho distinto. Esa experiencia, la experiencia de haber estado en el bufete, de haber conocido cómo opera Washington, de haber tenido ese entrenamiento, fue como que, mano, yo estoy listo. Y ahí montaste a todo el mundo de vuelta para Washington. Vamos para allá y nada, rápido ejecutamos, hicimos un montón de cosas, y pues yo creo que hicimos una buena... ¿Y lo de los cabilderos de la estadidad fue cerquita por ahí o cómo? Bueno, eso, la delegación congresional ya había comenzado. Ya había comenzado. Y de hecho, cuando yo llego había un revolú porque no se les había pagado. Les debían un montón de reembolsos de gastos de viaje y entre otras cosas. Estaba Elizabeth Torres todavía era delegada, y pues había también unas controversias jurídicas de si Prafa era jefe de ellos o no. Sí, porque ellos se sentaban con ustedes allá, se supone, ¿verdad? ¿Quién tiene la jurisdicción? Técnicamente la ley no hablaba nada. Lo que pasa es que ellos sus salarios estaban adscritos a la agencia. Los salarios de ellos se pagaban con fondos públicos bajo la custodia de Prafa. Así es que por eso era que era importante, ¿verdad? Pero cosas tan sencillas como darle con una computadora y todo eso. ¿Ustedes también trabajaban? Cuando yo llegué, yo lo que dije fue, yo respeto la independencia que tiene la delegación para tomar decisiones y poder entre ustedes. Ustedes son un ente colegiado. Seguro. Exacto. Ustedes son los que toman las decisiones de cómo van a hacer. La ley solamente les requiere a ustedes cumplir con unos informes trimestrales que tienen que hacer. Que de hecho eso fue lo que hizo que la delegada Torres, ¿verdad? La descalificaran. O sea, viste los informes de... Yo veía los informes. De hecho, cuando se estaba acercando la fecha, yo les escribía a todos. Como que mira...
Está duro el viernes, me va a llamar la prensa, necesito tenerlo, Y siempre cumplieron y nada, pero yo sí me puse a la disposición de ellos, lo que ustedes quieran, las estrategias que quisieran. Ahí fue cuando empezamos a hacerlo. La delegación extendida comienza a viajar para allá. Yo los empiezo a recibir. Ahora, de hecho, te vi hace poco con otro invitado de nosotros, el gobernador Rosselló, que estaba con nosotros 3 veces. Y estuviste con él en una actividad en Carolina, porque la delegación va por 1,000 y pico de personas. 30,000. 30,000, o sea. Y conozco, o sea, y se lo comenté en una grabación que hicieron con el gobernador. Yo te soy honesto, yo obviamente soy estadista, no voté en él, yo decía con él en Beleco. Pero después que entonces hago el podcast con el gobernador, conozco personas que, amistades de mi esposa, que son... Y me dijeron, mira, nosotros, o sea, lo hacemos por amor al arte. Nosotros pagamos nuestros gastos, nosotros pagamos nuestro hotel y lo hacemos porque creemos. Y está hablando de personas profesionales, serias, que realmente creen en lo que está haciendo y iban, o sea, gastando de su propio dinero. Y dije, wow, mano, o sea, esta gente hay que respetarlo. Y yo creo que podríamos hacer el argumento que quizás mucho lo vimos con un embeleco. Creo que el gobernador Rosselló logró arreglar el embeleco al final. Quizá la selección de candidatos no fue la mejor. Creo que el pueblo estadista no recibió los mejores candidatos para escoger. Yo creo que hacer esa discusión. Pero al final, ver este esfuerzo de atraer todo este grupo de personas, mucha gente lo reconoce que mantuvieron o sea, pusieron a los independentistas y a los populares a correr allí, porque de repente se hablaba de estadidad. Te pregunto, ¿cuán lejos estamos de la estadidad hoy? Mira, decir que está al otro lado, que está allí, pues obviamente rápido sale la gente a decir, mira, dijo que ya está cerca, mira, lo vamos a hacer quedar mal, vamos a sacarle el video de aquí a par de meses cuando no haya llegado. Mira, yo creo que hay que ver los hechos, ¿verdad? Nunca en la historia había habido un proyecto de estatus que se aprobara con la unanimidad que se aprobó en su momento en la Cámara, con el voto de un partido, con apoyo de 16 del otro partido, y que al mismo tiempo ese proyecto, cuando pasara el Senado, tuviese 28 coauspiciadores. Yo busqué el historial de cuántos auspiciadores tenía o coauspiciadores tenían los proyectos anteriores. ¿Te acuerdas que yo creo que el de Bush aquella vez, papá, ese fue el más cercano? El récord anterior había sido cuando Luis Fortuño era comisionado residente, y en ese entonces el senador Mel Martínez de Florida, cubano, estadista, empujó, y de hecho... Ahí cuando tú buscas los coauspiciadores, ahí había, no me acuerdo si era Mitch McConnell, o sea, estaba había heavy hitters ahí metido ahí. Lindsey Graham, era coauspiciador. Es que yo recuerdo mucho aquella época de Bush papá, que me corría si estoy mal, que fue aquel punto histórico que yo creo que por primera vez fueron juntos. Fue Hernández Colón juntos, Barceló y Berrío. Y se aprobó aquel proyecto o pasó que por lo menos como que empezó a moverse. Después no. Pero ¿sabes qué? Eso es una falacia. El famoso proyecto Bennett Johnston. Busquen, o sea, el proyecto Bennett Johnston, todo el mundo habla siempre, vi que vienen las elecciones, sale el PIP y dice, no, porque el proceso es Bennett Johnston. Y sale el videito de Bennett Johnston. Miren, eso lo único bueno que trajo fue que sí, en un momento estaban todos de acuerdo con una fórmula y unas definiciones. Muy bien. Luego de eso... o sea, él ha desarrollado, no hay manera, mano. No hay manera. En ese entonces, de hecho, estaba él era soberano. Era ¿verdad? Quiero que hacer una libre asociación, básicamente. Que fue cuando Hernández Colón trae eso a la mesa. Luego, entonces, se hace el plebiscito del 93 y, pues, nada, las fórmulas, etcétera, etcétera. Y, pues, yo lo que digo es, cuando tú buscas los números de los coauspiciadores de esos proyectos, era mucho menos de lo que se logró ahora. Este era el más que ha logrado. Este es el más que ha tenido. ¿Y por qué no tuvo, o sea, por qué pasó en Puerto Rico no tuvo esa... O sea, ¿por qué no se le reconoce así? Mira, yo creo que el año pasado, que fue cuando se lograron los 28 coauspiciadores, yo creo que hizo mucha noticia. ¿Qué pasa? Eso se logra en el contexto de una primaria de la gobernación dentro del PNP. Que cuando pierde el gobernador, pues se hizo salir agua. Y comenzó el proceso electoral. Se sabía que por más coauspiciadores que lográramos en el Senado, igual no teníamos mayoría. O había una mayoría ínfima, mejor dicho. Y la única forma que podía bajar a votación era si lo tiraban por Budget Reconciliation, que es una medida procesal dentro del Congreso donde tú necesitas solo 51 votos para poder pasarlo. O sea, mayoría simple. Claro. No necesitas los 60.
que tradicionalmente se necesita para derrotar un filibustero, que básicamente en el Senado se puede parar cualquier senador y hablar hace poco por todas las horas que quiera. Al de Nueva Jersey, Booker. Estuvo ahí, ¿cuánto estuvo? 20 y pico de horas. 23 horas. Estuve ahí llorando un par de horas, pero... y pues está nada. Fácil, mano. No, muchachos. Pero espérate, tú dijiste una frase que se me quedó, que era paridad no es igualdad y sin igualdad no hay democracia. Y entonces también te vi hace poco con la cartita que mandaron los independentistas, porque no es como medio weird, lo sacaron allá el Daily Mail o algo. Bueno, sí, se rompió como que era que Trump estaba para firmarlo. Supuesta, fue como un fake news. Que, lo había montado, bien lo montaron. Algo estaba pasando ahí, alguien estaba metiendo chavos ahí que de esto. Pero tú le dijiste, pero ven acá, ¿cómo es? Para unas cosas, entonces, Puerto Rico nos está exprimiendo, entonces... Para otra no, porque le estás diciendo tú a Trump que se va a ahorrar, tú sabes. Habla un poquito de esa frase y de todo esto que está pasando, porque obviamente, pues, yo no te puedo decir soy estadista, pero pues, Harry sabe, yo estudié en Boston, o sea, hice mi college allá, hablo inglés perfecto, tengo muchos amigos americanos, o sea, no voy nada con eso de este gringo, o sea, vienen aquí que si le dices, nosotros somos bien... pro ley 60, pro que Puerto Rico eche para adelante. Pero está que buen empujoncito que hay. Pero háblanos un poquito de esto que está pasando últimamente y obviamente de que se acaba de votar por la estadidad. Sí. ¿Sabes? Que el mandato está. El mandato está. Mira, yo creo que la estadidad no se ha logrado porque nosotros mismos nos ponemos el pie. Yo pienso en Puerto Rico y pienso como un cubo lleno de jueyes. No sé si tú has escuchado esta frase. Cuando un juez sale, uno de los cangrejos está subiendo y está a punto de salir, viene uno de los cangrejos hermanos, la agarra por una palanca, ¡juágate! Y vuelve y lo jala para abajo. Las colonias están diseñadas para que sea eso precisamente sea así, para no avanzar. Y cuando yo digo que paridad no es igualdad, que sin igualdad no hay democracia, me refiero a que por más que nos den paridad en programas federales, no es lo mismo que nos den una cantidad... para empezar, cualquier proyecto que nos otorgue fondos federales adicionales o en paridad con un Estado, nunca va a ser permanente, por definición. Claro. Porque todos nuestros programas corren a base de asignaciones en bloque. Lo único que se ha parecido a algo que puede ser paridad es cuando nos igualaron las reglas del Child Tax Credit. Pero nada impide que un Congreso mañana lo cambie para Puerto Rico. Eso no lo pueden... Mañana el Congreso no puede cambiarlo para California, bueno, o sea, Luis, si quisiera. Seguimos siendo ciudadanos de segunda clase para Estados Unidos. Por supuesto que somos ciudadanos de segunda clase. Porque, o sea, cuando tú eres... taxation without representation. Por supuesto que es taxation without... Y el que me diga a mí que aquí no se pagan impuestos federales, busquen sus cheques. Busquen cuánto le quitan de Medicaid, cuánto le quitan de Seguro Social. Realmente estamos violando el concepto de cuando se crearon las 13 colonias. Y Estados Unidos también está. Por eso. Por supuesto. Y entonces... ¿Qué ha pasado? Yo pienso que la historia de Puerto Rico moderna, si la miras del 1898 para acá, pues obviamente cuando ocurrió la invasión, cuando se hace, ¿verdad?, el cambio de soberano, ¿verdad?, que es ¿verdad?, los Estados Unidos, pues éramos mucho más españoles que americanos. Claro. Fast forward 127 años, somos mucho más americanos que españoles. Totalmente, sí. Y yo creo que eso lo hemos visto a través de la historia, culturalmente, socialmente, cómo nos organizamos, inclusive en términos de cómo se organiza el gobierno. Prácticamente todas las profesiones son reguladas bajo estándares americanos. Nuestras universidades están bajo estándares americanos. Nosotros nos quedamos con el idioma, no quisimos soltarlo. Y yo pienso que el perfeccionamiento de lo que podemos hacer para poder tener nuestro mayor potencial de desarrollo está en precisamente tener igualdad de condiciones que cualquier otro estado dentro de la nación americana, que con sus luces y sus fallas sigue siendo la nación más poderosa del mundo y lo va a seguir siendo. Quizás de aquí a 100 años no lo sea, o en 200 años, o quién sabe si menos. Pero por lo menos mientras todos nosotros estamos vivos aquí, nuestros hijos y nuestros nietos, probablemente va a continuar siendo la nación más poderosa del mundo. Sí. Y una a la que culturalmente nos debemos muchísimo por el historial que ha habido, ¿verdad? Personas que han servido en las Fuerzas Armadas, toda la gente que ha trabajado en el gobierno federal. Bueno, cuando hay un desastre, siempre el puertorriqueño tiene ese chip que dice, pues por ahí viene FEMA, por lo menos. Y es también un país, una nación que cada vez más es más multicultural, plurilingüística.
Por más que quieran decir que, mira, los Estados Unidos ahora está siendo mucho más anglo y antihispanos y eso es falso. O sea que tú coincidirías conmigo. Yo soy de los estadistas que dice que Puerto Rico es una nación porque yo defino nación, la idiosincrasia, la cultura, el ser nosotros. Pero Puerto Rico no es un país y como nación podemos entrar a un complejo de multinaciones que es los Estados Unidos. Más la factura del Luma, cada mes me llega y me tumba la espuma, pero encontré la solución que me alumbra. Génesis Solar, energía que zumba. Con Génesis brilla el sol y mi casa tiene flow, sin apagones, sin temor. Le digo adiós a Luma, por favor. Paneles en mi techo, inversión segura. Yo creo que es que si nos enredamos, si entramos en la cuestión de la dicotomía de las palabras, nos vamos a enredar. Por ejemplo, si, ¿verdad? Y no quiero hacer la comparación, pero mira la nación europea, la Unión Europea está compuesta de múltiples naciones distintas. Inclusive, vete a España, mano. España está en unas comunidades autónomas donde, por ejemplo, está el País Vasco. Se llama País Vasco, pero no es un país. Cataluña básicamente está dentro de España. Tuvieron una guerra heavy con ETA, los etarras en los 80. Técnicamente, obviamente, Puerto Rico tiene una idiosincrasia y una cuestión, ¿verdad? Una identidad cultural única. Pero lo que yo planteo es, esa identidad cultural única no es distinta a la identidad cultural única que tiene Texas, que tiene los mismos neoyorquinos dentro de la nación, de lo que es, por ejemplo, vete a Wisconsin, man, son personas completamente distintas, inclusive en rasgos físicos, comida, lenguaje, en cómo hablan, en que las industrias que se especializan, y Puerto Rico no es nada distinto a eso. Que Puerto Rico sería el primer estado donde se habla español como primer idioma. Ok, pues tremendo, eso abona a la nación americana. Así que Puerto Rico es parte de una nación que es los Estados Unidos. Pero todos los puertorriqueños tenemos a Puerto Rico en nuestros corazones como la patria. Porque aquí es donde uno nace y aquí es donde uno se cría, aquí es donde uno hace las cosas. Y una cosa no es incompatible con la otra. Yo soy bien orgulloso de haber nacido en territorio americano, de ser americano, ser ciudadano americano. Y al mismo tiempo soy sumamente orgulloso de haber nacido aquí en Puerto Rico. Y quiero que Puerto Rico mejore. Y quiero que Puerto Rico pueda llegar a su máximo potencial. Y pienso que como único vamos a lograr eso dentro de una realidad jurídica, constitucional y geopolítica es dentro de los Estados Unidos, como iguales. Y eso está allá al lado. ¿Y por qué digo que está allá al lado? Porque ya se está hablando a nivel nacional, no solamente en Puerto Rico. En la política de los Estados Unidos ahora mismo se discute constantemente si Puerto Rico es admitido como Estado, ¿a qué partido político va a beneficiar? Para mí va a ser un swing state. Va a ser un swing state, definitivamente. Porque somos como conservadores, pero también a la misma vez, obviamente, el Partido Demócrata está más fuerte acá. No, yo puertorriqueño nunca he entendido realmente lo que es el Partido Demócrata versus el Partido Republicano. Yo creo que vamos a hacer un swing state por varias razones. Puerto Rico, cuando tú lo miras demográficamente, no se comporta nada distinto a un estado, y me explico. Tú vas ahora mismo a Georgia, un estado sureño que en su gran mayoría ahora mismo han ganado a veces presidentes demócratas, han ganado senadores demócratas, pero tú vas a Georgia, mano, y el área demócrata es el área metro. Atlanta, es como Filadelfia. Los suburbios. Es como Pensilvania, es Filadelfia. Igual Pensilvania. Pues ahora cógete Puerto Rico. Vete para Atlanta, pues si tú divides a Puerto Rico en términos poblacionales, Puerto Rico tendría 4 distritos congresionales. Metro. Tú tienes el área metro, que sería San Juan, demócrata. Bayamón, Carolina, Guaynabo. Eso sería un distrito congresional. Sí. Eso va a ser demócrata. Full. No. Ahora, tú tienes que coger el resto de la isla. Manuel Natal congresista. Tú tienes que coger el resto de la isla y dividirlo en 3 cantos. Correcto. Ahora te digo yo a ti. Sur. Bien fácilmente puedo ver esos 3 El oeste sería súper conservador. Y ese va a ser republicano. Es súper conservador. Y acuérdate que hay gerrymandering. So yo puedo empezar un distrito congresional que empiece en Aguadilla y me acabe allá abajo al sureste de Puerto Rico. Bueno, y es un distrito. O sea, no tiene que ser contiguo. Ese core del oeste es donde Dignidad tuvo sus mayores... Pero Luis,
O sea, los últimos 5 minutos estoy hablando con el candidato a comisionado residente del 2028. Bueno, eso fue lo que dijeron cuando empezaste a zumbar caliente para allá. ¿Cómo fue que te pusieron? No es Kikajita, Kikartita te pusieron. Eso me puso. Que me estuvo bien curioso, ¿sabes? Porque... Es un reconocimiento ya, Luis. Te está reconociendo ya. Se tiró ese chiste que en verdad nadie se rió cuando lo dijo. Eso fue una entrevista con... Sé que tuve que y con Denis. Ahora Lenin tiene que ser como un podcast por la mañana. Sí. No, en primer round. Mano, ese show está bien. Sí, está duro. Arrancan duro por la mañana. Me gusta la música porque es música... Tiene a Carlos Weber. Tiene a Carlos Weber. Le mete pique. Es que eso es Magic. Magic le mete. Me gusta porque de nada están ahí hablando de qué sé yo, algo político bien fuerte. Ahora y de nada como que hacer decompress. Está gufio. Pero sí, no, me dijo eso y después me estuvo bien irónico porque un par de meses después entonces entra en esta controversia con las cartitas, con la gobernadora. Que si me invitaron una cartita, Mano, yo no quería bajarme al nivel de decir, ¿quién es Cartita ahora? ¿Quién es el que manda el...? Pero hiciste bien, mira. Pero nada, o sea, no son cosas de... ¿Tuvimos cuántos va a tener un comisionado PNP? Corrido 12, ¿verdad? Desde el 2004. ¿Sí? O sea, de repente entonces tenemos uno y, oye, Pablo, sea lo que sea, hay que reconocerle que es la persona que más votos saca de las elecciones. Uno podría pensar que como se está confabulando todo, no sería tu contrincante si corrieras para comisionado. Yo no estoy diciendo que yo... Pero entonces la pregunta... Es lo que se perfila. A la pregunta ¿dónde voy? O sea, tantos cuatrienios con un comisionado estadista, de repente tenemos uno... que podemos decir que obviamente es popular, pero que básicamente diciendo él no cree en nada. O sea, en términos de estatus. Yo no voy a hacer nada con el estatus. Se perdió esa lucha que llevaron esos comisionados residentes. Esa lucha... Ahora la delegación extendida de repente tiene más responsabilidad. Porque obviamente Pablo está cambiando el discurso que hubo por los pasados años. ¿Cómo tú lo ves? Yo pienso que hizo un daño terrible. Definitivamente. No pienso que se haya perdido lo que se hizo. Porque al mismo tiempo que él es electo y él está, ¿verdad?, bloqueando y haciendo lo que está haciendo... por ejemplo, a nivel de cuando yo tuve la última reunión del Partido Demócrata a nivel nacional, pues endosaron la estadidad. Y cuando entrevistaron el propio Nuevo Día al que se convirtió en el presidente ese fin de semana, dijeron, usted está endosando la estadidad, pero él dijo, a mí no me importa, hay gente en mi partido que es errado. Porque cuando estamos en el poder y tenemos la oportunidad de poder hacerlo, no lo hemos hecho y eso tiene que cambiar. Y yo estoy dispuesto a ir a donde yo tenga que ir en el Congreso. Porque el Nuevo Día le pregunta, José Delgado, el periodista, le pregunta, pero es que hay miembros del Congreso que no están de acuerdo con esa postura suya. Y yo digo, pues están mal. Y yo voy a donde tenga que ir para convencerlos de que necesitamos admitir a Puerto Rico como un Estado. Claro, obviamente él estaba en campaña, pero es la promesa que dijo. Y yo me he sentado con él muchas veces y él cree en eso. O sea, a lo que voy es, una persona no va a detener el movimiento. Una persona, y más todavía cuando es una persona que no tiene la razón moral. O sea, ¿cómo tú vas a pertenecer a un partido a nivel nacional de los Estados Unidos que cree en dar mayores derechos democráticos de participación electoral, de equal footing en cuanto a la aplicación de las leyes federales y los programas federales, y al mismo tiempo tú tener una postura de negarle eso a tu gente? Mano, eso no quieren ni hablarlo. O sea, él no quiere ni hablar de ese tema. O sea, ya. Entonces, cuando te preguntan por qué, viene con un discurso de 1950. De Elena y la cosa y demás, pero sí, pero sacó, no. O sea, sacó más votos que nadie. Bueno, porque en eso yo creo que hay que reconocer que el electorado puertorriqueño ha cambiado mucho. Y vimos en esta última elección mucha gente que votó mixto. Lo llevamos viendo desde el 2016. Pero aquí sí pero salieron muchos votos. O sea, que aquí hubo votos para Jennifer, para Pablo José, para un alcalde de otro color, para una legislatura mezclada. Obviamente se da lo que se da porque el voto íntegro PNP cargó casi todas las posiciones. Pero en esa en particular, el pueblo dijo, este es el candidato por el que voy a votar. Y muchos de ellos, está constatado esa data ahí, muchos de ellos son PNPistas. Sí. Ahora, yo creo que la clave está en reconocer la importancia de tener
presencia en Washington y tener una voz fuerte estadista en Washington. Y yo creo que tú arrancaste fuerte y eso fue lo que no sé si los cogió desprevenidos. Sacaron al pana a nosotros, a Manuel Calderón rápido también. Otro gallito más. Hicieron un overkill, los volví locos. De momento, yo decía, yo sé que tú saliste ahí los primeros meses y yo dije, rayos. Que mucha gente me comentó, me dijo, ya pero si va a correr, está saliendo muy rápido. Bueno, es que tiene que hacerlo. O sea, hay un vacío. Oye, y voy a hacer un comentario. Pero tú tenías un mandato desde el Partido Demócrata en Puerto Rico. Tú eres el presidente. Y no era por... O sea, honestamente, yo no lo hice por ninguna cuestión electoral. Vamos. O sea, estamos... Y cada vez que me preguntan, yo digo, estamos en 2025 muy temprano para ni tan siquiera hablar de eso. De hecho, he dicho inclusive que hay que darle la oportunidad tanto a la gobernadora como a él y todos los demás que fueron electos. Para que demuestren. Porque, pues, para bien o para mal fue lo que el pueblo depositó su confianza en ellos. Ahora... que eso no me va a aguantar a mí de cuando yo vea que se esté haciendo algo mal, poder señalarlo. Y para mí estaba completamente incongruente e incorrecto que si los votos que tú alegas son buenos para ti, eres la persona que más votos sacó en la última elección, como individuo electoral, ¿verdad? Porque la opción que más sacó fue la estadidad. Al mismo tiempo me niegues que la estadidad sacó 200,000 votos más que tú o que ganó. Y entonces vengas con estos cálculos de que no, si cuentan los que votaron por Mickey Mouse y por la coma y los que la dañaron, los que votaron por yo no sé qué rayo y me cuentan las en blanco, pues entonces, en verdad es 49.9%. En serio, mano. Cuando la propia ley o el propio proyecto, que por poco se convierte en ley a nivel federal, del cual el plebiscito nuestro era una copia, decía que en caso ya vislumbraba un escenario donde ninguna de las opciones llegara a 50%. ¿Y qué mandataba? Pues que si ninguna llegaba a 50%, tenía que haber una segunda vuelta entre las dos más altas. Y eso hubiese sido estadía de libre asociación. Hubiese ganado estadía. Pues por supuesto. Bueno, yo tengo una pregunta y yo creo que eres la persona idónea para contestarla. Nadie, o sea, no la he hecho, pero me surgió cuando en las elecciones pasadas, me acuerdo, AOC, obviamente Nidia, ¿sabes? Varios. Inclusive Schumer, lo escuché a Chuck Schumer hablando, metieron a la estadidad de Puerto Rico en la misma bolsa de la estadidad de DC. Y yo dije, espérate, esto no es lo mismo. Aquí esto se chavó por los estadistas acá, pues para mí eso es esto, porque ¿qué hizo rápido Trump y qué hicieron el movimiento republicano y eso? Pues rápido, inclusive, que sé, un Ben Shapiro, que yo veo que entiendo que es un tipo brillante, yo digo, pero Ben Shapiro ya diciendo, esto no va a pasar, ni Puerto Rico, ni lo sabes. Como que they muddy the waters. No sé no sé cuál fue tu percepción de eso, porque obviamente una cosa es la estadidad para Puerto Rico y Washington DC tiene un propósito, ¿por qué no es estado? O sea, pues mira, desde un punto de vista de consistencia, ¿verdad? Yo no puedo abogar por iguales derechos de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y al mismo tiempo decir, pero los de Washington DC no, porque no me conviene políticamente o porque me causa problemas a nivel nacional, porque claramente Washington DC vota 90 y pico % demócrata. Ahí no hay duda que serían 2 senadores demócratas. Ya ellos participan en la elección presidencial por una enmienda constitucional que ocurrió en los 70. Claro. Son como 3 votos electorales, no hay mucho peso electoral, pero ciertamente los 2 senadores harían una diferencia grande. Pero yo no puedo decir estoy en contra de lo que es el disenfranchisement, de lo que es la falta de igualdad, lo que es la falta de uniformidad, y al mismo tiempo decir, no, pero Washington DC no. O sea, que desde un punto de vista filosófico, yo estoy a favor con que los ciudadanos americanos residentes de Washington DC tengan también la opción de tener representación, porque ellos son afectados. ¿No te molesta que combinen la discusión? Para nada. ¿No crees que eso le hizo un poco de daño yo creo que... Yo lo veo porque yo creo que estas elecciones hubo mucho independiente que obviamente se fueron con Trump y eso fue parte. Obviamente, lo dije el otro día que estábamos con Cristian hablando, Cristian Sobrino, en su podcast. Tienes a Tulsi Gabbard, ex demócrata. Tienes a RFK, ex demócrata. Un mismo Elon era ex demócrata, que Elon votó y creo que hasta dinero le dio a Obama. Hay muchas cosas que los independientes fueron esa fuerza. Y para un independiente quizás decir, espérate, Puerto Rico perhaps, pero watch it, ¿sabes? Pero es que yo creo que eso tuvo 0 efecto en los independientes. Yo pienso que lo que más afectó el voto independiente fueron una suma de factores, empezando por la inflación. La inflación.
los temas extremos izquierda que tomó el Partido Demócrata, lo que fue el cancel culture. O sea, cuando tú miras, también la juventud, mano, la juventud se fue para la derecha. Sí. Y se fue para la derecha porque en el 2016, por ejemplo, Bernie y todos esos pensamientos, ¿verdad? Era lo que era anticorriente. Claro, tú quieres ser un rebelde, tú eres un Bernie Bro en el 2016. Tú quieres ser un rebelde en el 2024, tú tienes que ser Elon Musk, RFK, tú sabes, contra establishment, contra cancel culture, contra wokeness, contra political correctness. Y eso también sumó. Pero que el presidente Trump sea presidente hoy día porque los demócratas cometieron el error de encajonar a Puerto Rico y Washington DC dentro de lo mismo. No. Que si le hizo daño al movimiento estadidad. Yo pienso que nos ha ayudado porque se está hablando de eso. Ya. Y pienso también, y esto yo lo hablé en la última reunión del Partido Demócrata, cuando tú miras el mapa electoral, el futuro del Partido Demócrata en términos de números, para poder tener alguna mayoría significativa o considerable, particularmente en el Senado, va a requerir por obligación que añadan nuevos estados. Yo no estoy diciendo que Puerto Rico automáticamente va a tener 2 senadores demócratas, pero ciertamente Washington D.C. sí. Claro. Y cuando tú miras el balance de poder dentro del Senado, en años recientes se ha quedado en 52-48, 53-47. Y los demócratas acaban de perder 3 sillas importantísimas que probablemente nunca van a recuperar. West Virginia, Montana y Ohio. Y cuidado con otros sitios también. Yo no veo cómo... California está complicado. Se está poniendo cada día más complicado. Cuando venga el censo del 2030, y cada 10 años hay un censo donde se mide población, hay muchos estados que han perdido población. Eso no tiene un efecto para el Senado, pues un estado grande o chiquito siempre va a tener 2. Pero en la Cámara. Pero en la Cámara, Nueva York va a perder escaños, California va a perder escaños, New Jersey va a perder escaños. ¿Y quiénes suman escaños? Florida, Texas, North Carolina, Tennessee, los estados republicanos. Entonces tú empiezas a ver eso y entonces por eso es que el Partido Demócrata cada vez más mira con más, digamos, ojos de apetito. De como que antes no lo necesitaba, pero tal vez mi supervivencia a largo plazo depende de yo sumar estados. Y eso no es nada nuevo. En 1888, del 1888 al 1896. Mira la fecha que le estoy dando. Antes de la guerra hispanoamericana y que Puerto Rico... cuando Puerto Rico todavía era parte de la corona española. En esos 6 años se sumaron como 8 o 9 estados de cantazo. Esos estados hoy día, todos son dominados por el Partido Republicano en el Senado. North Dakota, South Dakota, Iowa, Nebraska... todo eso aparte de ahí del medio de los Estados Unidos, todo eso, o sea que hay precedentes para que eso ocurra. Claro. Y pues nada, yo creo que Puerto Rico nuevamente este pueblo vota castigo. Sí. Y aquí, mano, si un gobernador dura apenas 100 días y ya lo están crucificando, ¿te imaginas un gobernador, imagínate un senador 6 años? No. O sea, no hay manera. No hay manera que sobreviva un senador. Mucha gente dice que sentimos que vamos por el año 2 de la gobernación. Pero te quiero preguntar, ¿tú crees que el Partido Demócrata finalmente entendió lo que pasó y lo está absorbiendo? Porque, o sea, pasa la elección de Trump, que obviamente hay que decirlo, fue una elección contundente, por decir casi una pela. Pero entonces, de repente vemos que la figura más relevante del Partido Demócrata, mano, ellos sí. Pero no pueden caer en eso. Pero el Partido Demócrata entendió realmente lo que le dijo el electorado y lo que no le gustó al electorado y lo dijo contundentemente. Le están metiendo un montón de billetes. Se fue en el private jet a dar vueltas con Bernie. Hasta yo estaba viendo Coachella y yo, esto no es Bernie Sanders. People. Y yo, no jodas, en serio. Pero ¿sabes qué? Okay. La banda estaba buenísima hasta que salió Tú puedes decir que está pasando eso, pero también yo he visto, por ejemplo, un Gavin Newsom abriendo un podcast, hablando con gente maga, extrema derecha, escuchándolo, con Charlie Kirk. ¿Sabes? Y Shapiro. Buscando. A mí me encanta Shapiro. Ese me encanta Charlie Kirk. Yo creo que soy Charlie Kirk fan. ¿Qué? No, Charlie Kirk me encanta. No, en la universidad. Que el gobernador de Shapiro es de Pensilvania. Sí, Josh Shapiro. Josh Shapiro. Ese... se hablaba de que iba a ser el candidato a vicepresidente. Y entonces me pones a Tim Walz. Eso no fue Ven acá, si el Partido Demócrata se estuviese moviendo a la izquierda o no hubiesen aprendido nada, ¿ustedes creen que Andrew Cuomo ahora mismo
tendría 57, 58% de las encuestas. O sea, punto. Andrew Cuomo es de lo más moderado que existe en New York. Sí, lo de Cuomo fue weird. Sí. Porque después tú ves cómo también trataron al alcalde. Porque salió a criticar a la administración de Biden con lo de los inmigrantes y eso. Sí, pero el alcalde está al garete. El alcalde, olvídate de las cosas. Yo creo que él hizo lo que hizo de criticar la administración porque sabe que estaba tan y tan metido en problemas legales de corrupción, de fraude, de money laundering. Pero se lo vive, mano. Está todavía ahí. Está todavía ahí. Ericada, pero sigue allí. O sea, yo le digo el Acevedo Vilá de Nueva York. Pero está muerto. Sí, tú dices, está muerto. Sí. Y van a traer otra vez a Cuomo. Es que los Cuomo siempre han tenido poder en Nueva Y tiene un York. apío fuerte siempre han tenido poder. O sea que entonces podemos ir descartando que este movimiento EOC, donde de repente EOC la veo esta vestirse distinta, un acento distinto. Dice que no va para ningún lado. Yo creo que ella probablemente, y obviamente puede pasar cualquier cosa, pero yo pienso que ella le conviene más políticamente y probablemente vaya a mirar el Senado de Nueva York. El escaño senatorial de Nueva York, sacar a Schumer o retarlo o se retira ya de una buena vez. Hace rato. Probablemente Bernie trate una vez más. Ok, interesante. ¿Qué pasa? Ya lo venía cuántos años tiene. 80 y pico. 80, ajá. La primaria demócrata en el 2028 va a ser bien parecida a la que tuvimos en el 2020, bien parecida a la que tuvimos en el 2016. Okay. La del 2020 nos pasó el COVID en el mismo medio. Ajá. Ustedes recordarán que en aquel entonces lo que pasó fue que básicamente Biden tenía más dinero. 83. Él pierde él pierde Iowa, él pierde New Hampshire. Él no viene a ganar hasta South Carolina. Exacto. Pero luego de eso vino Super Tuesday. Y ahí fue que apretó. Y justo antes de Super Tuesday, los otros se quedaron sin chavos. Se quitó Kamala, se quitó Buttigieg y él agarró a todo el mundo. Y nos juntamos. Y no hubo break. Bernie no tuvo break. Esta vez yo veo algo más similar a eso. Okay. Y pues veremos un Josh Shapiro. Alguien de la izquierda, sea AOC o Bernie. Creo que va a ser AOC. Pienso que va a ser Bernie porque AOC si quiere ir para el Senado es en el 28. ¿Que tú crees que entonces eso que están haciendo es Bernie AOC para que Bernie entonces para ejecutivo y entonces AOC legislativo? Sí, porque si ella quiere llegar al Senado, ella tiene que escoger si va a correr para presidente o para senadora de Nueva York. Ella no tiene opción de correr ahora en el 26 para el Senado y luego desde un escaño senatorial, como hizo Cory Booker, por ejemplo, correr en el 28. No sé, mano, y si pierde, vuelve a ser senador. Lo que dice... Y Cory como que era hasta ahí también. Está ahí el otro día. Me lució bien ese con el 23 horas. No es santo en mi emoción, pero yo veo los players. Está Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan. Está Gavin Newsom. Mira, Whitmer... Andy Beshear, el gobernador de Kentucky. Shapiro sería el... Porque ¿va a ser contra J.D. Vance? Exacto, sería contra un JD o contra un Marco Rubio. Bueno, Trump ya lo dijo. Donald Trump Jr. Marco. No creo que todavía. Trump 2028. No creo que se tire Junior. Pero yo creo que va a ser J.D. Vance. No, pero de Florida, Santis. No. Yo creo que ya Trump le echó la bendición a los dos. Él lo dijo ya que ha hecho la bendición a los dos y que yo creo que tan buen gobernador y se metió ahí. Yo creo que va a mantenerlo en la familia, papá. Él va con el hijo. Bueno, y Byron Donalds también viene por ahí, que eso... Bueno, piénsalo por un momento. O sea, si él quisiera hacerlo, probablemente arrasa esa primaria republicana. No él ¿quién le gane? ¿Quién? Trump Jr. Seguro. ¿En serio? Si el mismo nombre. Se lleva J.D. Vance. No creo. O sea, yo lo sigo y sigo se su lleva podcast. J.D. Vance porque los republicanos no saben... va a ser J.D. Vance, DeSantis, el otro. Y en un field así de largo vuelve y pasa lo mismo. El Trump Effect. Trump Jr. No, yo sé que... piénsalo por un momento. Yo sé que Barron sí. Barron Trump, cuando nosotros seamos ya unos viejitos, yo sé que sí. No lo veía. Realmente, puedo verlo. Por primera vez caigo en esa discusión. Es decir, y que el mismo Trump diga, yo no voy a ser presidente, pero voy a ser el special advisor, y yo no me voy a salir de la Casa Blanca ni del Oval Office. Y que esa es una manera de sus seguidores poder votar por él sin que sea él. O sea, la Constitución no lo deja hacer. No lo permite. No lo puede. Aunque no fueran consecutivos. Son dos términos. Ser dos términos. Dos términos nada más. No puede. Sí. Pero qué interesante porque, entonces, volviendo rápido... Además, podría correr con el hijo de vice. O sea, él como vice y el hijo de presidente. O sea, Trump.
Trump ticket. Él puede correrle vice. Él puede correrle vice. Pero ¿qué de pasa? hecho, hay ¿Pero qué pasa si le toca ser presidente porque su hijo muere? Ahí es que está hay una teoría de conspiración. Chico, no me pongas aquí a soñar. Hay una teoría de conspiración de que él va a correrle vice con alguien para que ese alguien post juramentación steps down y la Constitución dice que el vicepresidente... Como cuando Rosselló hizo correr aquel de Arecibo. Porque la Constitución dice que tú no puedes ser electo presidente. Wow. No que no puedes ser presidente. O sea, que haríamos ese limbo constitucional. Técnicamente no es electo. Sería por ¿verdad? Presidente constitucional. Jamás pensé que este capítulo iba a llegar a ese punto de teoría. Que cool. Bueno. y la de Barron esa sí es esa tiene que buscarla. Pero esa falta. Pero se la has visto, ¿verdad? ¿Sabes? La teoría... En el 1890 está brutal. Hay unos libros que se llaman The Marvelous Journey of Baron Trump. Baron Trump Marvelous Journey. Y la portada... Como un libro de Harry Potter. Exacto. Sí. Estamos hablando de... Y la portada es la cara del chamaco. 1890 y pico. Sí, eso... Escrito por Lockwood Ingersoll. Wilfredo cuando me lo enseñó ¿En qué Reddit tú estabas metido que salió eso? ¿En qué subreddit tú te metiste? Aquí es que te voy a... Ahí está metido. Cuando se muere Nikola Tesla, al que le dan los documentos del gobierno para que el gobierno vea lo que Nikola tenía porque Nikola ya vivía en un hotel y él se murió y se metieron unos hombres federales, G-Men y toda esa cosa. Fue al tío Donald Trump. Y eso lo puedes buscar, que era un profesor de MIT. So, no sé si ahí hay algo del viaje al tiempo ni qué sé yo, pero míralo aquí. Ingersoll, míralo, te voy a enseñar rápido ahí y después yo lo pongo vas a hacer buscar todo esto hoy por la noche. Mira ese es el libro de 1800 y pico. Mira la cara. Ese es Baron Trump. Parece un Genghis Khan. Es literal, exacto, como un emperador. Exactamente. Wow. Mira, saliendo un poquito de la teoría, porque hay una pregunta que sí quería hacerte. Es que tuve una conversación recientemente con un gran amigo republicano que está bien insertado en el Partido Republicano de Florida. Vas a saber quién es, nos ve siempre. Y me comentó, y quiero ver tu impresión, la preocupación que él tiene de si Puerto Rico ahora mismo está insertado donde tiene que estar insertado. O sea, si en los ciclos de Casablanca, especialmente alrededor de Trump, estamos allí. O sea, porque me dice, mira, fue una actividad de Casablanca, no veo a nadie. O sea, realmente la administración, sea Prafa, sea comisionado recientemente, comisionado reciente corre por otro lado, pero ese caso ahora Prafa, pues obviamente que se reporta el ejecutivo como nos explicaste. ¿Estamos insertados donde tenemos que estar para que Trump no haga caso? Pues, si fuéramos a juzgar por lo que se ha visto hasta el momento, creo que el gobierno está haciendo un trabajo excelente en las relaciones federales con las agencias federales y la Casa Blanca. Y hay que ver el tema de energía nada más. O sea, eso fue un super win para la administración. La gobernadora... Yo creo que para mí el first huge win de esta administración, y mucha gente como que no lo entendió. Yo solo lo posteamos al momento que salió. Ese ha sido para mí el primer huge win bien necesario de esta administración. Fue esas expresiones del secretario de Energía. Cuando pasó el apagón de miércoles santo, yo tuve que ir a análisis y toda la cosa, ¿verdad? Yo lo primero que dije fue, miren, hay que hacer una declaración de emergencia. Ya la gobernadora la pidió en febrero, el comisionado residente estaba de acuerdo. El gobierno hay que presionar, hay que hacer cabildeo para que se dé esa declaración de emergencia. ¿Qué pasó el viernes pasado? El secretario de Energía Federal declaró una emergencia energética en Puerto Rico en dos aspectos: distribución y generación. Así es que ya eso abre las puertas para acelerar. ¿Qué seguimos con eso? Con una declaración de emergencia, básicamente se puede acelerar todo lo que es la construcción de plantas generatrices, de medidas de emergencia para generación temporera y múltiples otras cosas. Brincar, como quien dice, procesos burocráticos, hacerle un poco más de fast track. Creo que podría abrir la puerta inclusive a que haya algún tipo de ayuda adicional o subvenciones adicionales federales en cuanto a usos específicos. Están, por ejemplo, los fondos que se habían destinado para energía renovable, pues hay un cabildeo intenso de parte del gobierno para que se usen esos fondos precisamente para la generación de emergencia temporera. Excelente. O para cualquier otra cosa que pueda añadir rápidamente kilovatios o megavatios a la red. Así es que eso son tremendas noticias. Y eso no pasa en un vacío. Claramente hay una relación estrecha proceso que se está dando. Lo otro, pues, obviamente esto es ya más en el Congreso.
Pero todos los recortes que se están barajeando ahora mismo en el Congreso, hasta este momento, no incluyen a Puerto Rico. Van a haber recortes en Medicaid, no va a haber recortes del programa de Puerto Rico. Van a haber recortes en SNAP, no hay recortes ahora mismo programados para el PAN al momento. Eso podría cambiar. Le diga eso a Jay Fonseca, por favor. O el que postea por Jay Fonseca. Ahora bien, los fondos de Puerto Rico de Medicaid se acaban en el 2027. Ya. Y esto lo hemos pasado tantas veces. Y va a seguir pasando porque paridad no es igualdad. No lo es. Todo tiene un término. Hemos tenido esta conversación. Se acaban los fondos del abismo fiscal. Hay que volver a legislar. Hay que volver a hacer la gestión. Los estados tienen una fórmula que se llama el FMAP. Okay. Y el FMAP, si tú eres un estado, es a base de tu pobreza, de tu necesidad. Va correlacionado. Igual los fondos del SNAP. En el PAN y los fondos de Medicaid nuestros son en asignaciones en bloque. Nosotros tenemos un FMAP también, pero es un 55%. Quiere decir eso, que por cada dólar que Puerto Rico tiene que gastar en gastos de plan de salud o gastos de Medicaid, el gobierno federal pone 55 centavos. El resto lo tiene que poner el gobierno de Puerto Rico, el gobierno estatal, con nuestras contribuciones. Claro. Y los fondos que tenga el Estado. Ahora mismo tenemos un 76%. Porque se subió artificialmente en una medida temporera que duró 5 años. Antes se conseguían por 3, por 2, por eso se da el famoso Medicaid Cliff. Y el que estamos ahora mismo fue el que negoció Jennifer González en el 2022. Se acaba en el 2027. O sea que bien podría venir el recorte por ahí. Los fondos del PAN no se están recortando, pero vienen unos recortes al programa de Thrifty que a su vez van a hacer que en Puerto Rico se recorte algo a largo plazo. O sea que en esa parte tú entiendes que la administración está haciendo su trabajo y ahí podemos ver Yo pienso que está haciendo su trabajo. Y en lo demás. Hay que ver. En lo demás. Porque punto lo demás. La percepción, o sea, ahora mismo, o sea, estamos ya en mayo, sabemos lo que ha pasado con los nombramientos, Luma. O sea, ¿cómo estás visualizando la calle que está viendo estos primeros meses de la administración? Pues, definitivamente en asuntos federales tienen A. En cuanto a todo lo demás, creo que ha habido un problema de comunicación, definitivamente. Porque, por ejemplo, y hablábamos ahorita de las situaciones de cuando yo a veces he tenido que analizar una noticia y pasan 3, 4 días y seguimos en la especulación. Sí. Cuando eso pasó con lo del nombramiento de la Secretaría de Justicia. De si dijo, si no dijo, si envió a la escolta o no muy envió largo, a la lo alargaron demasiado. Y decía, Dios mío, que si la grabación era de ella, no era de ella, si era su voz, no era su voz. Y entonces están 4 días eso allí. Y sigue. Puede salir alguien en el podio con el sello. Y yo creo que eso no es justo para la gobernadora, porque ella nunca debe estar en esa posición. Ella mencionó que, por ejemplo, los background checks, los famosos background checks, lo estaba haciendo una persona. Un ex funcionario federal. Pues, ¿qué experiencia tenía esa persona? No sé, pero claramente no era una agencia dedicada a esto. Yo creo que era un ex juez, un ex fiscal. Yo creo que lo de la Secretaría de Estado fue quizá un poco más complicado porque era un tema contributivo, un tema fiscal, que mucha gente, pues, podían tener, yo soy CPA, planillas no es mi expertise, no me gusta hacerlo, pero obviamente pues muchos tienen una percepción de que, pues mira, puedo un argumento a favor, o sea, lo puedo ver aquí, ese caso, pero lo de Alfred, eso se cae ahí es que yo voy, cuando yo digo lo de, ese era fácil. Ese era fácil. Yo creo que no incluyo a licenciada Ferrayoli en eso de la cuestión del background check, porque honestamente yo pienso que, ¿verdad? Dentro de todo, estaba en ley o cumplía, ¿verdad? Es una cuestión de interpretación. Claro. Y yo creo que a ella también se le sumaron otros factores que se han discutido ampliamente, que van más allá de la figura de ella, sino de otras personas. Quizás de su pareja. Pero yo pienso que es temprano todavía. La gobernadora muy fácilmente va a poder enderezar el barco y creo que va a depender en gran medida del sistema eléctrico. Si en Puerto Rico, de aquí a 3 años, siguen los apagones selectivos, sigue la red con la fragilidad que tiene, no se da las proyecciones que, por ejemplo, estaba comentando Luma esta semana con la cuestión de los transformadores que van a tener y bla, bla. Luma o no esté Luma, creo que no va a poder estar para ella poder ser viable porque todos los candidatos basaron su plataforma a la gobernación en que lo iban a sacar. Sí. Pero si no está Luma, se le va a llamar otra cosa. Y van a hacerlo. Ayer estaban en todos los medios. Los directivos de Luma son todos puertorriqueños que están aquí, que están todos los días trabajando duro en esa red. Y mañana se va a llamar otra cosa y van a ser los mismos. Sí.
Quizás no en las mismas posiciones, pero son gente que se han dedicado toda su vida. Son los players aquí en eso. A trabajar en eso. Son los celadores, hermano. Yo vi el documental y yo entiendo que un ejercicio de relaciones públicas, un lavado de cara. Eso lo hicieron años tarde. Pero no deja de ser cierto. Esa parte del celador, cuando se pone a llorar ahí, es desgarrador, hermano. Sí. Porque tú dices, coño, el tipo sale todos los días a la calle con un chaleco de Luma, con miedo a que le tiren un huevazo, que le digan algo, le digan una mala palabra. Cuando él sale todos los días a arriesgar su vida, a treparse un poste, a coger yo no sé con una descarga eléctrica. Esos chavos que se treman en los helicópteros y se van, lo bajan. Y los directivos también. Sí. O sea, aquí no estamos hablando de que esto es una compañía foránea de canadienses. Sí, ¿verdad? El Parent Company es una compañía canadiense y otra, ¿verdad? Pero son gente de aquí los que trabajan aquí. Y entiendo que el gobierno no ha cumplido en muchas partes tampoco del contrato, según lo que... Bueno, yo creo que ahí, y creo que también esto, algo muy bueno que ha hecho esta administración es que no les han quitado el guante de la cara a ninguna de las dos empresas que operan el sistema. Sí, porque muchas veces nos olvidamos de Genera. Pero la han tirado también. Por eso que el puertorriqueño ya culturalmente se metió en la mente Luma. Y muchas de las veces genera el problema que es la generación. O sea, esa parte no la vemos. Obviamente ahora tenemos el caso de los New Fortress y la quiebra, cómo eso puede repercutir aquí. New Fortress probablemente su último quarter tuvo que hasta vender su operación en Jamaica para tener cash. Que obviamente cómo eso afecta aquí. Pero yo creo que todo, como tú indicaste, podemos coincidir que esta gobernación realmente el éxito o el fracaso va a ser la red eléctrica. O sea, tú le quitas ahora mismo la controversia de los nombramientos a esta gobernadora y ¿qué le vas a señalar de falla? Cosas minúsculas. O sea, de verdad, piensa ahora mismo en estos 5 meses. Quita la controversia de los nombramientos. Es más, deja una controversia de nombramiento. Un nombramiento. Fue el back-to-back. Fue que fuera tan corrido. Sí. Un apagón en el medio. Sí. Que da la casualidad que ella no estaba en Puerto Rico. Y entonces le toca a la persona que estamos todos cuestionando. Y la comunicación. Hace una conferencia de prensa que fue bien complicada. Sí. Eso fue lo que yo dije estábamos con Cristian Sobrino en su podcast y eso. Y yo le dije, Cristian está chévere porque nosotros nos damos de ahí. Sí, él nos dio tengo que hacer un soncito. Yo la semana no estoy bebiendo. No, pero estamos viendo. Sabito, Cristian, que te recibe. Saluditos. Yo creo que eso sale prontito. Mañana sale. Y yo entiendo que eso mismo, mano, hablen las cosas. Cristian estaba hablando de que por primera vez no sé cuánto ya se ve un presupuesto balanceado, se ven muchas cosas. Eso fue otro win de esta administración. Entonces, que se pierde en el escándalo de los nombramientos. Cuando se dio el problema de las pensiones de los jubilados de la autoridad, y ella cogió y metió a Mujica en un salón allí de Fortaleza y dijo, aquí no salimos hasta que tengamos un acuerdo. Y salieron y lo tenía al lado, parado de él. Yo no recuerdo ningún gobernador que tuviese a un jefe, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, parado al lado de un podio, en una conferencia de prensa en Fortaleza para anunciar un acuerdo entre ellos. Yo nunca lo había visto. Y eso pasó como que, pues... fue una solución temporera, porque mira, no hay chavos para las pensiones en julio. Así fue que lo pusieron. Pero entonces, cuando tú estás constantemente a la defensiva, por eso es que, mira, como dice el refrán en inglés, the best defense is a good offense. Y tú estás en la ofensiva todo el tiempo anunciando atacar, que eso fue lo que pasó en el cuatrienio de Rosselló, con todo y con María encima, ese primer año. Eso era tacata, anuncio aquí, anuncio allá, legislación aquí, todo el mundo sabe que si no hubiese pasado el P90, Ricky ganaba cómodamente. Estaba volando en los números. Y los números estaban, estaba medido, métrica, con estadísticas, cómo estaba todo mejor. Eso lo hablamos con Ramón, que Ramón Rosario decía, ¿quién iba a pensar? De momento llegaron las 13 plagas de Egipto. Completas. Y tú puedes tener... toda administración va a tener sus desaciertos. Van a pasar, ¿verdad? Problemas, escándalos. Van a haber arrestos. Eso es parte de... Y no pasa en Puerto Rico, pasa en todo el mundo. En todas las naciones, en todos los partidos, en todos los gobiernos pasa eso. Ahora bien, si tú estás constantemente anunciando cosas positivas, implantando una política pública, como está haciendo, por ejemplo, el presidente Trump, pues tú puedes sacarle alguna crítica o algún efecto. Sí. Yo estoy seguro que esto de los tariffs, en algún momento va a haber algún descalabro del Departamento de Educación, alguna cosa. Pero el cúmulo de cosas que él está sacando allá afuera, él está dominando la narrativa. Que no dominate the airwaves, you win the warfare. Y está hablando de una persona que no necesita mucho para dominar la narrativa. Lo que él diga eso es lo que él ha hecho desde siempre. Luis, ¿qué hacemos cambiando un poquito el tema? Porque hay un tema de esta semana. ¿Y qué hacemos con los municipios? Porque le dimos 35 millones. Lo que yo fui director de finanzas de CRIMSI, que conozco bien el tema. 35 millones para los 78 municipios, eso no da para nada. 3 pesetas. Eso, o sea, quizás pague una semana de nómina o algo. Pero, o sea, ya la Junta
y lo escuché el otro día en la radio con Alex Delgado, que un amigo de nosotros que estuvo aquí con nosotros, que lo comentó. O sea, filosóficamente la Junta está diciendo al país, al pueblo, no queremos 78 municipios. No vamos a hacer nada por ellos. Ustedes tienen que ver con esto. ¿Qué hacemos con los 78 municipios? Bueno, lo primero es que esa posición de la Junta no es representativa de lo que quiere el pueblo. Yo pienso que necesitamos un gobierno central más pequeño y un gobierno municipal con mayores recursos para poder dar los servicios que dan bien. ¿Sabes? No hay nadie que conozca mejor las necesidades de un pueblo que el alcalde. Sí, es más, yo no estoy diciendo que ese alcalde es el que tiene que correr la red eléctrica, porque hay cosas que pueden manejar y otras que no. Pero aún así, ellos saben cuándo el poste XY se va la luz en tal sector. Eso fue el poste de aquella esquina de tal y tal cosa. Ese es el transformador, ese es el machete tal y tal y tal. Eso era Jiménez con Pepino. Y eso, bueno, yo creo que en parte también los celadores y eso que tienen la experiencia que manejan el área. Pero a lo que voy es, las necesidades de los municipios son mejor conocidas y mejor administradas o mejor hechas por los mismos alcaldes. Ahora bien, que pueda haber exceso en los municipios de dárseles mayores recursos, podría haber exceso. Sí. Pero hay que buscar la manera de tú encontrar excesos en el gobierno central, cortar de ahí y darle para que por lo menos las necesidades, los servicios esenciales. Mano, el programa de ama de llave. Y yo sé que eso es una frase que pero reciente. Eso es súper importante. Es importante para los eso es un servicio esencial. Eso es un servicio esencial. Y que cada vez se va a hacer mayor. Porque cada vez nuestra población es mayor. Más envejeciente. Necesitan más esos servicios. Y eso tiene un efecto multiplicador porque en la medida que tú tengas ayuda para cuidar a tus viejos, pues te libera tiempo a ti para tú salir a trabajar y producir y pagar impuestos y generar riqueza. Para ti y para todos, especialmente en pueblos rurales que no hay un Uber, que no hay estos servicios de servicio de llave de transportación a los ancianos es esencial. Y comida y las cosas. Todo. O sea, en otras palabras, no hacen falta más fondos para que se malgasten en, qué sé yo, fiestas patronales o lo que sea. Yo creo que se pueden seguir haciendo fiestas patronales, pero si vas a pedir fondos adicionales, pues hay que asegurarnos que sean para servicios esenciales. Pero ahora mismo lo que están pidiendo los municipios es precisamente para los servicios esenciales. Y esta postura de la Junta de que ya no hacen falta 78 pero recordemos, no es lo que el pueblo quiere. Recordemos que la Junta falló en una tarea que nunca hizo. La Junta nunca dijo que era un servicio esencial. Nunca lo catalogaron. Eso se quedó siempre en el aire. También. Nunca lo hicieron. ¿Te acuerdas cuando hablaba tu papá, cómo le dice? Tres palitos era. Hey. Que decía que la sala, que el mueble usted lo pone aquí. Caballo. Pero y los servicios esenciales nunca los dijeron ustedes cuáles eran. Ese se quedó ahí. Oye, el título 5 de promesa de desarrollo económico se quedó ahí también. Está en la esquina de la esquina de la esquina. Y yo no estoy diciendo que la Junta tiene que imponer cuál va a ser el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico, pero hagan algo. Sí. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas un Roosevelt Roads que no se ha podido hacer nada ahí cuando tú tienes una ley federal que te da un título de esa ley, que es el título 5 de esa ley, completo, para bregar el desarrollo económico y que tú con tu mollero, que cualquier controversia que se dé bajo esa legislación se va a ver en el tribunal de Swain, porque es promesa. Promesa. No tiene que ser un caso de quiebra para que esté ante ella, si es un cuestionamiento bajo promesa. Y que ese título no se ha hecho nada con eso. No, y esas facilidades ahí, eso tiene un potencial. Eso lleva allí. Eso es un ejemplo. Aguadilla aeroespacial. Baserremi todavía apenas alcanza su potencial. Está Lufthansa allí, pero. O sea, el Departamento de Defensa Federal tiene un montón de oportunidades aquí. O sea, hay tantas. El puerto de Ponce, mano. El otro día, que llegara ese crucero, el más grande del mundo, que estuviese todo cerrado. Marcelo era el argentino que dijo Marcelo. que no era que hacer. Sí, está todo cerrado. Entonces, las minas muy lindas. Nos han bajado de temprano en la mañana y no hay nada abierto. Marcelo tenía otros planes. No es que la Junta. Esto es lo que estaba buscando. Bueno, pero no es que la Junta pueda abrir los negocios, pero vamos, o sea, es un approach estratégico completamente top-down. Claro, exacto. Y contigo eso pienso que fue un éxito el que fuera el crucero allí. Creo que tuvo un impacto económico increíble. Y creo que dentro de todo, las autoridades a cargo, tanto municipales como del Estado, hicieron lo mejor que pudieron hacer. Pero ahí claramente se puede hacer mucho más. Claro. Y yo creo que ellos tienen esa responsabilidad. El puertorriqueño tiene la capacidad, mano. Sí. Hay que apretar. Regresando a Estados Unidos un segundito, los midterms, ¿cómo los ves? ¿Es la gran prueba de Trump? Nah, yo creo que ya Trump está aprobado. Yo creo que el Senado no tiene ningún problema ahí. Yo creo que el Senado se va a mantener republicano. Quizás puedan hasta sumar sillas.
Y lo digo como demócrata, pero realista completamente. Yo creo que los demócratas tienen chance de recuperar mayorcillas en el 2028, pero como les digo, ya hay unas que están perdidas por completo. ¿Sabes? Ahora, la Cámara, creo que hay buena oportunidad de que los demócratas puedan retomar la Cámara por el hecho de que es ínfima la mayoría en este momento y es inevitable que haya desgaste del presidente de aquí al año que viene. Al menos que es una locura. Al momento no se han visto los efectos inmediatos, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que él ha hecho que van a haber efectos más a largo plazo. Ahora mismo, el que esté ahora mismo distribuyendo o importando cosas de China de cualquier lado sabe que su vida ha sido una pesadilla los últimos meses. Y tengo clientes. Y eso va por ahí para abajo, porque la verdad, pues eso se pasa por ahí para abajo por la cadena de distribución hasta que llega al consumidor. Sí, exacto. La inflación, pues técnicamente hay que ver cómo continúa, la cuestión de los intereses, los mismos mercados de valores, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo continúa la presidencia, pero lo natural es que hay un desgaste. ¿Y qué piensas de las últimas posturas? Porque he visto un cambio, no sé si coinciden conmigo. He visto un cambio en Trump en dos cosas. La guerra de Rusia y Ucrania y la situación en Israel y Palestina. En la guerra de Israel y Ucrania, básicamente ya está diciendo, este es el último chance, chicos, pónganse de acuerdo. O sea, una cosa, esto se acabó, nosotros nos vamos de aquí, esta no es mi guerra. Y ya J.D. Vance lo dijo, esta no es nuestra guerra, nos metieron aquí. Y a la misma vez, en la parte de Israel y Palestina, no sabemos si es 100%, pero se está reportando bastante una frustración de Trump con Netanyahu en Israel y que básicamente ya le está diciendo, tienes que cortar esto ya. ¿Cómo ustedes ven? De hecho, pregunto a Wilfredo también, que le gusta mucho el tema internacional. ¿Cómo ustedes ven estos cambios de Trump y cómo podría afectar esos midterms? Bueno, primero. Yo creo que decir que nos vamos a salir de la guerra de Ucrania, pues prácticamente es darle la victoria a Rusia y que Rusia haga lo que quiera. Yo creo que tiene que ser bien cuidadoso en cómo lo hace, en decir, ¿verdad? No quiero decir cómo es que se soluciona la cosa, pero decir me voy a salir, brega tú, pues básicamente entregárselo a los rusos. Sí, si es me voy a salir, pero tú no te atrevas a meterte hasta aquí, porque entonces te están metiendo conmigo, pues ahí son otros 20 pesos, pero no he visto eso al momento. La cuestión de Ucrania y Rusia pues lleva pasando ya desde bastante tiempo. Demasiado. Para que entiendan, hay partes de Ucrania, el este de Ucrania que colinda con Rusia, donde la propia gente que vive en esos pueblos, en esas provincias ucranianas, se sienten mucho más rusos que ucranianos. Y todos ellos quieren ser rusos. El área de Crimea, etcétera, el Donbass, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando tú vas al oeste, Kiev y todas esas otras áreas, pues obviamente pues, son bien orgullosos de ser ucranianos y para nada se sienten rusos. Así que hay un issue también ahí de representatividad y de un pueblo, por lo menos partes del pueblo, que no se sienten identificados con la nación a la cual pertenecen. Claro. Y ese es el conflicto geopolítico que hay. Ahora bien, Rusia, pues obviamente sus intereses económicos y intereses, ¿verdad?, de dominio mundial, lo que sea, a ellos les conviene continuar expandiendo. Y para donde van a continuar expandiendo es para el oeste. O sea que ellos, yo creo que también hay que ponerle un detente de alguna manera y decir, hasta aquí. No pueden más. Y ver entonces cómo se brega eso. La cuestión de Israel y Palestina, pues ahí está un poco más complicado. Porque el aliado natural, obviamente, de los Estados Unidos es Israel. Palestina representa también un sector ideológico bien de izquierda radical, al cual el presidente no ve eye to eye. Y es un issue también ya humano, ¿verdad? Y de cuánto más puede durar una guerra. Ya lo está viendo humano allí. También. Hay un comentario de esta mañana que estaba leyendo que ya le he hecho comentario como que, mano, o sea, ya esto, ya have to stop. Pero fíjate la fluctuación, porque él empezó diciendo que iban a sacar a los palestinos de Palestina, que iba a ser, que iba a ser, qué sé yo, Dubái allí, no me acuerdo qué fue lo que dijo. Algo así, era Mónaco. Como un Dubái. combinado. ¿Y tú, Wilfred, cómo tú lo ves? Mano, si vamos a ver la historia, Putin solamente ha hecho los dos movimientos que han hecho, lo hizo con Obama y lo hizo con Biden. No lo hizo con Trump, ni tampoco con Bush. A Bush Bush era uno que lo llevó hasta el rancho y todo. A él y creo que a Uribe cuando estaba en Colombia. Fueron los únicos dos presidentes que fueron al rancho de el Camp David. Que eso... Sí. Creo que algo pasó con el talibán también, que Trump creo que le dijo y le enseñó la casa. Y le dijo, te voy a tirar... ¿Esta es tu casa? Bueno, esa es la historia que tiene con unos congresistas demócratas. Pero con Camp David también hay algo ahí. Pero a lo que voy es... yo creo que Putin sabe para lo que trepa. Pero hay...
aquí la clave va a ser el pueblo ucraniano, que lo mencionaste, pero yo no sé cuánto más Volodymyr Zelensky tenga de verdad para esto, porque sí, obviamente se ha proyectado como si fuera un Churchill y un montón de cosas que le han dado que para mí nada que ver, y whatever, tiene su respeto, tú sabes, internacional y eso, pero hizo un montón de cosas internamente. Primero, ahí no hay elecciones. Si tú me vas a decir a mí que estamos peleando por la democracia como se ha habido en otros de estos, eso no existe allí. Te llevan para la guerra si tú no quieres. Ahí te llevan para la guerra, te agarran, te meten en una bomba. O sea, son unos problemas serios que también hay internamente, que a veces nosotros pensamos, lo pensamos como un scope mundial, pero es arroz de bichuela, como que sé yo, lo mismo que los retos que tiene Jennifer aquí con su gente, quizás allá se proyecta en Washington de cierta manera, pues son cosas que van a repercutir. Yo creo que lo que se van a sentar es ya con eso de los minerales que hubo. Yo creo que ya eso es lo que Estados Unidos necesitaba para decirle a Putin, ok, pues ya nos dieron ya a Ucrania, pues entonces ahora vamos contra ustedes, vamos a ver qué va a pasar, vamos a parar esto. Y yo creo que a Putin le conviene porque ellos ahí, o sea, Putin Rusia es uno de los que le da... Esto pasó con la Unión Europea. La misma Unión Europea está cogiendo cantazos por la guerra. Obviamente hay un ente que es la Unión Europea que en España es bien criticada, en Italia, con Meloni, por ejemplo, que son líderes que son más... No el español, que ahora mismo está a la izquierda en España, pero en Italia hay una fatiga, yo creo. Hay una fatiga de esa... Sí, hay una fatiga, definitivamente se nota. En Israel y Palestina ahí es más complicado porque ahora mismo, la semana pasada, Trump acaba de estar en Arabia Saudita con MBS, con Mohammed bin Salman. Y después con los qataris, que esos son enemigos. Ellos dos son enemigos full. Los qataris han dado dinero a Hamas. Le dieron el avión completo aquí. Si tú ves que hay cosas pasando, es porque es como dice Luis, sí, Israel es el aliado de siempre y tiene que serlo porque es una democracia en medio de un montón de países bastante extremistas, como lo es Irán, ¿me entiendes? Como lo es Jordania, como lo es, tú sabes. Sí. Eso va a seguir. Lo que pasa es que ahora ya Trump fue para allá, habló con los qataris también. Allá de seguro le están diciendo, pero mira, esto está pasando, ¿sabes? Pero yo creo que Mossad, y aparte de eso, no solamente Mossad, sino el lobby que tiene Washington de Israel es fuerte. Eso está más complicado. Ahí yo creo que lo que se tiene que empezar a ver es algún tipo de salida, por lo menos ese conflicto, porque ese conflicto estaba congelado. Sí. No fue hasta octubre 7 que fue que pasó lo que pasó. Y entonces, pues, volvió eso. Ese lo veo más complicado. Pero lo de Rusia debe estar ya... Y yo creo que va a ser algo así como que esto es para ti, esto es para acá, no te metas allá. Como que, sí. Bueno, para ir cerrando, Luis, 2028. ¿Dónde va a estar Luis David La Perna? Puerto Rico. Ajá. Ok, voy a echar un poquito para atrás. Noviembre, o sea, vamos a hablar del 2027, ya 2028 cuando yo ya lo voy a tener 48 años. Cuando me esté acercando a ese momento de primaria, si va a haber primaria, si va a haber elecciones. O sea, ¿dónde Luis? Obviamente, sé que la pregunta es bien compleja, pero Luis, o sea, por lo menos te ves quedándote en el sector privado o ves un regreso al sector público, o sea, te voy a decir bien, lo voy a decir bien honesto, o sea, y lo voy a decir aquí sin ningún tipo de filtro, Wilfredo me conoce. En mi casa, mi papá dijo, si Luis hubiese corrido, hubiese ganado con la comisaría. Ahí lo dejo. ¿Cómo te ves, Luis? Tu familia, obviamente... ¿Tienes cuántos nenes, Luis? 2. Tengo y son pequeños. Una nena de 10 años. Cumple 10 ahora en agosto. Y el nene que tiene 6 y medio. O sea, que en esa época tendrías una adolescente de 14 y otro de 10. O sea, tu familia va a influir mucho en tu decisión. Y obviamente el apoyo de tu esposa. ¿Dónde se ve, Luis? Mira, ahora mismo yo estoy enfocado en... ¿verdad? Mi función ahora mismo como presidente del Partido Demócrata, eso fue para lo que fui electo. Me apasionan los temas federales. Voy a continuar bien activo en cuanto a eso. En la medida que yo pueda aportar, mejorar de alguna forma desde mi posición, desde afuera, lo voy a seguir haciendo. Y yo creo que ya el 2028 habrá tiempo para hablar de eso.
Yo creo que si yo vamos al carro, yo creo que si vamos al carro y abrimos el baúl, ya hay algo dice 2028. Ya hay algo por ahí. Una pancarta o algo así. Bueno. Falta el título. Nosotros, por lo menos acá, te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, si también esta es tu casa. Seguro. Vamos a tenerte de vuelta para hablar de diferentes temas, porque en verdad, o sea, pues nosotros, pues, el año pasado, que fue el año 1 de Mindset, tuvimos la bendición de tener básicamente a todo el mundo, todos los candidatos, y obviamente, pues, sabemos que tú vas a estar en un Big Somehow. Queremos escuchar tu voz, es importante. Y, oye, mucha gente quizás te criticó y voy a tomar un turno personal. Que Luis empezó muy temprano. No, si estés bien, pues póngase. Ya es hora que la gente vea desde la salida quién es cada cual y no nos tome por sorpresa al final. Mira cómo nos salió este. Así que yo te felicito que empezaste temprano. Buen trabajo. Y aquí nosotros traemos gente de todas las ideologías, hablamos, nos sentamos a todos. El respeto es fuerte porque vemos que eres un gallito. Lo malo es que eres demócrata. En mi caso, hay que ganar ahí también. Podemos abandonar ese flanco. Pero eres una voz obviamente importante y has demostrado a mí. Yo dije, pero oye, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? De momento yo, este es el hijo de Luis Dávila. Como que hay gente que no te conoce, que te conoce por tu papá, punto. Ajá. Y de momento sale y lo conoce más porque en Prafa fue que nos consiguió la suscripción de ¿qué era que tú conseguiste? Que Puerto Rico no estaba. Era el NFL Ticket. F1. Bueno. F1, pues. Olvídate de eso. Sí, Juan TV. No saben. Ahí está. Otro fan, ahí ya los perdimos. Eso para otro podcast. Sí, no, yo soy súper fan. ¿Quién? Lo sabemos. ¿Quién tú eres? ¿De qué te gusta? A mí me gusta... Mano, me gusta McLaren. Sí, Norris y Piastri. Eso ahora mismo... Zach, ese tipo es tremendo. Pero honestamente me gustaría ver un equipo americano. Sí. Que es Williams, es el único americano ahora mismo. Sí. Pues en verdad me gusta Williams. Y vi que había un boricua por ahí. No hay break. Fórmula 3 o algo así, un boricua. Sí. Pero hermano, en términos de... Nunca va a haber un equipo americano que pueda... Porque el motor es Ferrari, la de esto es Mercedes, o sea, nunca le van a dar los componentes. Y aquí, aparte de ya tener, o sea, que tengamos, que ya se arreglen los problemas, o sea, que estemos, o sea, podríamos tener un F1 aquí. Eso estaba en la plataforma de Wanda Armado. ¿Tú sabes de la patria nueva. Eso estaba en la plataforma de Wanda Armado. ¿Sabes cuánto, mano, Las Vegas? Bueno, se iba. Billones y billones. Se iba para eso. Sí. Pero estaría brutal, en verdad. Bueno, pues ya sabemos. O sea que ya sabemos que en la campaña electoral y en la plataforma va a incluir también el párrafo de Juan de Mo, copia and paste y se lo va a poner ahí. El Caimito Grand Prix. No, porque le está hablando de una carrera, no era un equipo. Yo estoy hablando de un Grand Prix. La Patria Nueva quería un equipo de F1 con el coquillo y esa cosa. Y no es por esa plataforma tenía cosas bien interesantes adentro. No es por size, realmente es por dinero, porque Mónaco no es muy grande. Amigo de nosotros también, Juan estuvo con nosotros 2 veces, pero cuando uno leía la plataforma, ya lo que es eso. Fijación de tierra para que pueda tener lo de las armas. Eso de las armas, un montón de cosas. Así que, bueno, güey, Luis, gracias un millón por estar con nosotros. En verdad, un placer. En verdad que tremendo. Te deseo que te tenemos pronto en otro episodio más de Mindset Hub.